Hay personas que tienen una presencia imposible de explicar. No necesitan hablar demasiado. No necesitan perseguir atención. Ni siquiera intentan impresionar constantemente. Pero cuando aparecen en la vida de alguien, dejan una marca profunda. Una sensación extraña. Una tensión emocional que se queda viviendo dentro de la mente. Y aunque pasen días, semanas o incluso años, siguen siendo recordadas. La mayoría piensa que eso es amor, pero la verdad es mucho más oscura. Lo que muchas veces llamamos amor, en realidad es deseo psicológico. La mente humana no se enamora solamente de belleza o cariño. Se obsesiona con emociones intensas, con incertidumbre, con misterio, con aquello que no puede controlar completamente. Y las personas más seductoras entienden esto perfectamente. Saben cómo activar emociones silenciosas dentro de alguien, hasta convertirse en un pensamiento constante, un recuerdo imposible de apagar. Porque el verdadero deseo no nace en el cuerpo, nace en la mente. Lo más peligroso es que probablemente ya viviste esto sin darte cuenta. Tal vez hubo alguien que apareció de repente y cambió tu estado emocional completamente. Una persona que podía hacerte sentir ansiedad con un simple silencio o felicidad extrema con un pequeño mensaje. Y aunque intentaste actuar con lógica, algo dentro de ti seguía pensando en esa persona constantemente. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque el cerebro humano puede ser manipulado emocionalmente de formas muy profundas. Las personas creen que la atracción funciona mostrando demasiado interés. Pero psicológicamente sucede lo contrario. El deseo crece cuando existe tensión emocional. Cuando alguien parece cerca, pero nunca completamente disponible. Cuando una persona deja pequeñas dudas dentro de tu mente, porque el cerebro odia no tener respuestas. Y cuando no entiende completamente a alguien, comienza a perseguirlo mentalmente. Por eso el misterio es tan poderoso. Una persona que revela todo desde el principio, pierde impacto emocional rápidamente. Pero alguien que mantiene parte de sí mismo escondida, crea curiosidad constante. Y la curiosidad puede convertirse lentamente en obsesión. El cerebro empieza a imaginar escenarios, interpretar señales y buscar significados ocultos en cada palabra, cada mirada y cada silencio. Las personas más peligrosamente atractivas no son siempre las más hermosas. Muchas veces son las más difíciles de leer emocionalmente. Son calmadas, seguras, misteriosas, no ruegan atención, no persiguen desesperadamente. Y justamente por eso generan un impacto psicológico enorme. Porque cuando alguien parece emocionalmente independiente, automáticamente aumenta su valor dentro de la mente ajena. El deseo también crece con la ausencia. Cuando alguien desaparece inesperadamente después de crear conexión emocional, el cerebro entra en conflicto. Comienza a recordar momentos intensamente. Intenta entender qué pasó. Busca recuperar esa sensación emocional perdida. Y mientras más intenta olvidarlo, más piensa en ello. Esa es una de las paradojas más oscuras de la psicología humana. La mayoría no entiende que muchas relaciones modernas funcionan más por manipulación emocional que por amor real. Personas creando dependencia con atención intermitente. Personas jugando con silencios, distancias y emociones solo para sentirse deseadas. Y mientras una persona cree estar enamorándose, la otra muchas veces solo está controlando el juego psicológico del deseo. La verdad es incómoda. El deseo no siempre nace de la conexión sana. Muchas veces nace del caos emocional, del miedo a perder, de la incertidumbre, de la necesidad de validación. Y quien entiende cómo funciona la mente humana, puede crear una atracción tan intensa que alguien termine atrapado emocionalmente sin siquiera darse cuenta. Esa es la verdadera psicología oscura del deseo. No conquistar corazones, conquistar pensamientos. El cerebro humano no se vuelve adicto a las personas. Se vuelve adicto a las emociones que ciertas personas provocan. Esa es una diferencia que casi nadie entiende. Hay individuos que llegan a tu vida y generan tranquilidad, estabilidad y paz emocional. Pero también existen otros que provocan ansiedad, tensión, adrenalina y obsesión. Y aunque parezca extraño, la mente humana muchas veces se siente más atraída por la intensidad emocional que por la calma. Por eso algunas personas se vuelven imposibles de olvidar. No porque fueran perfectas, no porque fueran buenas para ti, sino porque activaron emociones tan fuertes que dejaron una marca psicológica profunda. El cerebro recuerda aquello que altera emocionalmente su estado normal. Y cuando alguien mezcla momentos de felicidad extrema con distancia repentina, crea una montaña rusa emocional que puede convertirse en una adicción mental.
Las personas manipuladoras entienden este mecanismo perfectamente. Saben que si entregan atención todo el tiempo, la emoción pierde intensidad. Entonces crean ausencia, ignoran mensajes, desaparecen por horas o días. Y justo cuando la otra persona comienza a sentirse insegura, regresan con atención y cariño nuevamente. Ese patrón genera alivio emocional. Y el alivio emocional después del sufrimiento produce una reacción psicológica extremadamente fuerte. Poco a poco, la víctima deja de buscar amor y comienza a buscar validación emocional. Cada mensaje se vuelve importante. Cada respuesta cambia el estado de ánimo. La mente entra en un ciclo constante de ansiedad y recompensa, exactamente igual que una droga emocional. Y mientras más impredecible se vuelve la relación, más difícil parece escapar de ella. Lo más peligroso es que muchas personas confunden esta intensidad con amor verdadero. Creen que si alguien controla completamente sus emociones, entonces debe ser especial. Pero la intensidad no siempre significa conexión real. Muchas veces solo significa manipulación psicológica avanzada. Porque el cerebro humano interpreta el caos emocional como algo importante. La incertidumbre también juega un papel enorme en el deseo. Cuando alguien nunca sabes exactamente cómo se siente contigo, comienzas a pensar demasiado. Analizas cada detalle. Intentas descifrar señales ocultas. Y cuanto más piensas en esa persona, más espacio ocupa dentro de tu mente. Ahí nace la obsesión emocional. No porque la persona sea perfecta, sino porque tu cerebro quedó atrapado intentando entenderla. Las personas emocionalmente inteligentes reconocen este juego rápidamente. Entienden que alguien puede generar deseos sin generar paz, que una conexión intensa no siempre es sana, y que muchas veces las relaciones más destructivas son también las más difíciles de olvidar, porque el deseo psicológico funciona de manera oscura, alimenta inseguridades, aprovecha necesidades emocionales y convierte pequeñas dosis de atención en algo extremadamente poderoso dentro de la mente humana. Ahí es donde muchas personas pierden el control emocional sin siquiera darse cuenta. La verdad es dura. Algunas personas no quieren amor, quieren sentirse adoradas, quieren controlar emociones ajenas, quieren convertirse en una obsesión dentro de la mente de alguien. Y cuando descubren que tienen ese poder, comienzan a jugar con él silenciosamente. Existe una razón psicológica por la cual la ausencia puede aumentar el deseo más que la presencia constante. Cuando alguien desaparece después de crear conexión emocional, el cerebro humano entra en estado de alerta. De repente, aquello que parecía normal comienza a sentirse valioso. La mente intenta recuperar lo que perdió. Y mientras más difícil parece recuperarlo, más importante se vuelve emocionalmente. Por eso muchas personas comienzan a extrañar intensamente justo después de perder a alguien. El cerebro no solo recuerda a la persona, recuerda las emociones que sentía con ella. Y cuando esas emociones desaparecen de repente, aparece un vacío psicológico muy fuerte. Un vacío que la mente intenta llenar constantemente pensando, imaginando y recordando. La ausencia alimenta la imaginación. Y la imaginación puede ser más poderosa que la realidad misma. Cuando alguien ya no está presente, el cerebro comienza a idealizarlo. Borra defectos, exagera momentos felices, convierte pequeños recuerdos en escenas emocionales enormes. Poco a poco la persona deja de existir como realmente era y se transforma en una versión perfecta creada dentro de la mente. Ahí nace una de las formas más peligrosas de obsesión, porque ya no deseas a la persona real, deseas la versión emocional que construiste psicológicamente. Y mientras más tiempo pasa sin verla, más fuerte puede volverse esa fantasía mental. Las personas seductoras entienden esto intuitivamente. Saben que estar demasiado disponibles reduce impacto emocional. Por eso mantienen cierta distancia. No revelan todo sobre sí mismas. Crean sensación de misterio constante. Y ese misterio obliga al cerebro, ajeno a seguir pensando en ellas, incluso cuando no están presentes. El silencio también tiene un efecto psicológico enorme. Cuando alguien espera atención inmediata y tú no reaccionas rápidamente, generas tensión emocional. Esa tensión obliga a la otra persona a preguntarse qué estás pensando. Y en el momento en que alguien empieza a preguntarse constantemente qué pasa dentro de tu mente, ya comenzaste a controlar parte de sus emociones. La mayoría destruye la atracción porque actúa desde la desesperación. Persiguen demasiado, explican demasiado, intentan demostrar constantemente cuánto sienten, pero el deseo rara vez crece en la seguridad absoluta. Crece en la tensión, en la duda, en la sensación de que algo podría perderse en cualquier momento. Eso no significa que toda distancia sea manipulación.
Pero muchas personas utilizan conscientemente estas técnicas para generar dependencia emocional. Se convierten en expertos creando ansiedad, desapareciendo estratégicamente y regresando, justo cuando saben que alguien ya está emocionalmente atrapado. Y lo más oscuro de todo es que muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Creen que están luchando por amor, cuando en realidad están luchando por recuperar validación emocional. Están atrapadas intentando sentir otra vez esa intensidad psicológica que alguien creó dentro de ellas. Porque cuando el deseo se mezcla con incertidumbre, el cerebro deja de pensar con claridad, y una mente emocionalmente confundida puede convertirse fácilmente en una mente obsesionada. La forma más peligrosa de seducción no necesita tocar el cuerpo para controlar a una persona. Solo necesita entrar en su mente. Ahí es donde ocurre el verdadero juego psicológico del deseo. Las personas más manipuladoras no siempre son obvias. Muchas veces parecen tranquilas, seguras, interesantes e incluso emocionalmente maduras. Pero detrás de esa calma existe una comprensión profunda de las emociones humanas. Saben exactamente qué decir, cuándo desaparecer y cómo provocar tensión emocional dentro de alguien sin parecer desesperadas. Estas personas observan silenciosamente las inseguridades ajenas, detectan necesidad de atención, miedo al abandono, baja autoestima y deseo de validación. Y una vez que descubren esas debilidades emocionales, comienzan a utilizarlas lentamente. Al principio hacen sentir especial a la otra persona, escuchan con intensidad, dan atención profunda, crean una sensación de conexión emocional única. La víctima siente que finalmente encontró a alguien diferente, alguien que realmente la comprende. Pero después de crear ese apego emocional, todo cambia. La atención disminuye. Las respuestas se vuelven frías. El comportamiento comienza a ser impredecible, y ese cambio repentino provoca ansiedad psicológica. La mente intenta entender qué pasó. Empieza a analizar conversaciones antiguas, buscar errores y recuperar desesperadamente la conexión emocional perdida. Sin darse cuenta, la persona ya cayó dentro del ciclo psicológico de dependencia. La manipulación emocional más fuerte ocurre cuando alguien logra convertirse en una necesidad mental. Cuando revisas constantemente el teléfono esperando mensajes. Cuando tu estado emocional depende de la atención de una sola persona. Cuando una respuesta puede alegrarte el día entero o destruir completamente tu tranquilidad, en ese momento ya no existe una atracción normal. Existe control emocional. Muchas relaciones modernas funcionan exactamente así. Personas jugando con emociones porque descubrieron que la intensidad crea apego. Y mientras más ansiedad producen, más importante parecen dentro de la mente ajena. El cerebro humano confunde intensidad emocional con importancia sentimental. Cree que si alguien provoca emociones enormes, entonces debe ser especial. Pero muchas veces no es amor. Es simplemente una reacción psicológica creada por manipulación constante. Las personas verdaderamente peligrosas son aquellas que nunca parecen manipuladoras. No gritan, no suplican, no muestran necesidad emocional. Mantienen una energía calmada y misteriosa que hace que otros persigan su atención naturalmente. Mientras todos intentan impresionar haciendo más ruido, ellas controlan emociones usando silencio, distancia e incertidumbre. Y ahí es donde nace el lado más oscuro del deseo humano, la capacidad de controlar pensamientos sin controlar físicamente a alguien. La capacidad de quedarse viviendo dentro de la mente de una persona incluso estando lejos. Porque quien domina emociones humanas puede crear una obsesión tan profunda que la otra persona termine atrapada psicológicamente sin darse cuenta. El problema es que muchas víctimas tardan demasiado en entenderlo. Confunden ansiedad con amor, confunden obsesión con conexión real. Y mientras más sufren emocionalmente, más creen necesitar a la persona que les causa ese dolor. Esa es la prisión psicológica más peligrosa de todas. Porque el deseo mal utilizado no busca amar, busca controlar. El deseo siempre ha sido mucho más oscuro de lo que la mayoría imagina. Detrás de muchas relaciones intensas, obsesiones emocionales y conexiones imposibles de olvidar, existe un juego psicológico silencioso que ocurre dentro de la mente humana. Algunas personas lo entienden naturalmente. Otras aprenden a usarlo para manipular emociones y controlar psicológicamente a quienes las rodean. Ahora sabes por qué el misterio puede generar atracción más fuerte que la atención constante. Por qué la ausencia puede crear obsesión. Y por qué ciertas personas permanecen viviendo dentro de tu mente, incluso después de desaparecer completamente de tu vida.
Porque el cerebro humano no funciona solo con lógica, funciona con emociones, tensión, incertidumbre y necesidad emocional. La mayoría cree que el deseo nace del amor, pero muchas veces nace del miedo a perder, de la necesidad de validación y del impacto emocional que alguien provoca dentro de nosotros. Y cuando una persona entiende cómo activar esas emociones correctamente, puede convertirse en una adicción psicológica extremadamente poderosa. Pero entender esta psicología también puede salvarte, porque una vez que reconoces estos patrones, comienzas a diferenciar amor real de manipulación emocional. Empiezas a notar cuando alguien crea ansiedad intencionalmente para mantener control sobre ti. Y sobre todo, entiendes que una conexión intensa no siempre significa una conexión sana. La verdadera fuerza nunca estuvo en controlar la mente de otros. Está en dominar tus propias emociones, en no depender emocionalmente de atención intermitente, en no permitir que alguien controle tu paz interior usando silencios, distancia o juegos mentales, porque quien controla tus emociones, controla gran parte de tu vida. Y en un mundo donde tantas personas juegan con deseos ajenos para sentirse poderosas, aprender a proteger tu mente puede convertirse en la habilidad más importante de todas. Tal vez esa sea la verdad más oscura del deseo humano. No todos quieren amar. Algunos solo quieren ser imposibles de olvidar.